en la cuestión de nomenclatura, ¿sí? Voy a tomar prestado para esto lo que elaboró una de las colegas cuando trabajaba yo en la sede de Oram, ¿sí? Sobre nomenclatura. Bueno, no voy a decir nada de esto porque esto ustedes ya lo saben, es básicamente un mapita de los compuestos orgánicos de otra manera del que yo lo hice. ¿Sí? Y la presentación de grupos funcionales y dónde estamos, pero estamos en alcoholes. Entonces acá una nos habla de las propiedades físicas generales de los alcoholes. ¿Están viendo ustedes, chicos, o no? Creo que no compartí, ¿no? Me olvidé de compartir. Claro, ustedes no están viendo nada porque yo no compartí. Ay, Dios, perdón. Les decía, ahí voy, que voy a tomar una presentación que hizo otra colega cuando trabajábamos juntas en Oram, que es la licenciada Mariana Lonspedat. ¿Sí? Básicamente esto es otra presentación de la organización de grupos funcionales que, que yo les mostré y todos los grupos funcionales presentados. Y aquí lo único que nos está comentando son características de alcoholes que nosotros ya conocemos porque ya los vimos, ¿sí? Que yo no voy a desarrollar esto, sino ustedes lo pueden leer y van a ver qué es lo que mismo que ya fuimos hablando en las clases anteriores de alcoholes. Luego los usos, ¿no? Como solventes, como antisépticos, en la industria, etcétera. ¿Sí? Bien. Y la clasificación primario, secundario, terciario, que ya conocemos, nosotros eso ya lo vimos. Y la nomenclatura. Siempre la primera regla es encontrar la cadena más larga. Y acá es engañosa la cuestión, porque sí o sí la cadena más larga tiene que contener, sí o sí la cadena más larga tiene que contener al grupo hidroxilo. Entonces, yo podría pensar que la cadena más larga es esta, pero no contiene al grupo hidroxilo. Me queda esto como sustituyente. Entonces eso no va a ocurrir. La cadena más larga tiene que contener al grupo hidroxilo, entonces esta va a ser la cadena más larga y esto va a ser un sustituyente. ¿Sí? Por el otro lado, no importa dónde esté el grupo hidroxilo, tiene que tener el menor número posible. O sea que este es el carbono 1 y no este. Este es el carbono 2 porque acá hay un carbono 1 y no, este no es el carbono 1. Va a ser este. Tampoco va a ser ese. ¿Sí? Entonces, encontrar la cadena más larga y asignarle, que contenga el hidroxilo, y asignarle el menor número de hidroxilos son las dos reglas primeras que tenemos que encontrar. Fíjense que acá está el ejemplo de ambos, fíjense numerado carbono 1, carbono 2, carbono 1, ¿sí? Entonces, acá tenemos el hidroxilo en el 1 y acá tenemos el hidroxilo en el 2 y estos son sustituyentes. Esto es un etil y esto es un propil, ¿sí? Entonces, hasta ahí más o menos la base de lo que ya teníamos. Luego, para numerar los sustituyentes en la cadena, tenemos que hacer un listado y darles la prioridad. Siempre recordemos que va a ser alfanumérico, o sea, que si yo tengo sustituidos grupos alquílicos, metil, etil, propil, y voy alfabéticamente, etil primero, propil después, metil al último. Entonces, ese tipo de cuestiones. Entonces, acá tenemos esos ejemplos, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar cuando tengamos sustituyentes que no sean alquílicos, o sea, cloro, bromo, otros sustituyentes? Y ahí tenemos que ver cuál es la prioridad. Sí, a ver qué dice esto. Está acá, esperen que. Los alcoholes cíclicos se nombran utilizando el prefijo ciclo. Eso ya lo vimos siempre y siempre asignamos al grupo hidroxilo el número 1. Fíjense que acá, perdón. Esperen, chicos, que estoy haciendo lío entre pasar y graficar. Se me volvió mucho. Acá está. Acá. Ahí está. Este es el carbono 1 y no este. Porque los grupos con oxígeno tienen prioridad sobre los grupos con halógenos. Entonces, este es el carbono 1 y yo tengo un hidroxi, dos bromo. O puedo nombrarlo como alcohol directamente.
yo tengo un ciclohexanol, ¿sí? Fíjense acá, ciclohexanol, y en la posición 2 tengo el bromo. Y recuerden que siempre están en posición trans. Esto es una aloidrina, la aloidrina que estuvimos viendo cómo reaccionaba hace rato. Y esto se puede nombrar como un óxido de propano, ¿sí? O como un alcohol, un alcohol psicopropílico sustituido. Entonces, fíjense, etil, este sería el sustituyente, y esto sería el ciclopropanol, ¿sí? Entonces, se nombra como un ciclopropanol sustituido en el carbono 1. Este etil podría estar en el carbono 1 o en el 2, ¿sí? En el 3 no, porque sería el carbono 2, se enumera al revés, ¿sí? Bueno, avancemos. Luego, ¿qué pasa si tengo un doble enlace? El hidroxilo también tiene prioridad sobre el doble enlace. Entonces, el carbono donde está el grupo hidroxilo es el 1, ¿sí? Y no importa que me quede lejos el doble enlace, el carbono del grupo hidroxilo es el 1. Fíjense que después tiene prioridad el doble enlace. Entonces, fíjense que en este ciclo, este va a ser el carbono 2. Yo no voy a nombrar 1, 2. Sí o sí, el carbono 2 va a ser el del doble enlace. ¿Sí? Lo mismo sobre triple enlace. El carbono del hidroxilo tiene prioridad. Cuando nosotros teníamos triple enlace solo, nombrábamos acá el carbono 1. Si tenemos un alcohol, este es el carbono 1, porque tiene prioridad el alcohol, y el número que le toque va a ser el alquino. Fíjense que ahí está el nombre todo separado. Hexen 3 en 5 ino. Fíjense, ¿qué prioridades hay acá? Alcohol, prioridad sobre alquinos. Alquinos, prioridad sobre alquenos. ¿Sí? Entonces, se nombra el de última prioridad en el que sigue, mayor que alquinos, mayor que alquenos. Y el de mayor prioridad es el último nombre. ¿Sí? Bueno, esto después lo miran, ¿sí? Yo estoy explicando más en general. Ahora, ¿qué pasa cuando hay otro grupo funcional y está el hidroxilo? El cloro, ya dijimos, tiene prioridad sobre el hidroxilo, pero el ácido carboxílico tiene prioridad sobre el alcohol. Entonces, esto se nombra como un ácido carboxílico sustituido con cloro y sustituido con hidroxilo. Y la forma es alfabética, ¿sí? Cloro antes que H, ¿sí? Nada que decir. Lo mismo acá. Este grupo es una cetona, tiene prioridad sobre el hidroxilo. ¿Por qué? Porque los oxígenos, los grupos más oxidados tienen prioridad porque tienen mayor reactividad. Siempre que esté más oxidado es más reactivo. Entonces, una acetona va a ser más reactiva que un alcohol y está más oxidada. Entonces, por eso es la prioridad. Lo mismo acá, no es este el carbono 1, sino el carbono 1 de la acetona. ¿Sí? Em, y bueno, esto es un ácido carboxílico con un hidroxilo en el carbono 3. Y esto es un compuesto que es bastante complejo en el sentido de que tenemos el hidroxilo en el ciclo y el hidroxilo en el sustituyente. Pero la cadena más importante es el ciclo. Siempre que haya un ciclo va a ser más importante el ciclo. Entonces vamos a nombrar como ciclopentanol, vamos a mencionar en qué posición está el sustituyente y fíjense que está en geometría trans y en la posición 3 está el sustituyente 3 y ese sustituyente, su carbono 1 es este, su carbono 2 es este, entonces tiene un hidroxilo en el carbono 2. Entonces, 2-hidroxietil es todo esto, y ese etil está unido al ciclopentanol por el carbono 3 en posición. Esto y esto están en posición trans. ¿Sí? Bueno, a ver, avancemos. Bien, esta tabla es parecida a la que tienen en la guía de nomenclatura, donde les da la prioridad de los sustituyentes. Y fíjense que acá estamos con, ¿dónde están los alcoholes? Acá. O sea, los alcoholes están en séptimo orden. Los ácidos primero, los ésteres, las amidas, etcétera, aldehídos, cetona, alcoholes, pero tienen prioridad sobre el grupo amino y sobre quién más tienen prioridad. Sobre el grupo éter, sobre los alquenos, los alquinos, los halógenos. Y obviamente todos estos, los nitrocompuestos, los radicales quedan por debajo. Entonces no es tan difícil ubicarlos porque por lo menos sabemos antes de quién están.
están antes, o sea, tienen prioridad sobre aminas, sobre éter, sobre alqueno, sobre alquino y sobre halógeno. ¿Sí? Igualmente, el machete de la guía de nomenclatura es importante para nombrar compuestos. Bien, acá es cuando tenemos dos alcoholes, sean glicoles, en este caso son glicoles porque son aledaños, ¿sí? Y en este caso no son aledaños, en este caso no es aledaño, ¿sí? En este caso sí es un glicol, en este caso también, pero básicamente son dioles, ¿sí? Y les dan la nomenclatura clásica, ¿no es cierto? Etano 1,2-diol o 1,2-etanodiol, pero también tiene un nombre común como etilenglicol, propilenglicol, que si ustedes miran etiquetas de jabones, champúes, perfumes, van a ver que son solventes muy utilizados. ¿Sí? Nunca jamás esto en los ojos, porque esto en los ojos produce un subproducto que va al cerebro y nos deja ciegos. ¿Sí? Así que nunca jamás eso vaporizar en ojos. Por eso todos los perfumes y los productos estéticos piden no aplicar en ojos, porque los glicoles son muy nocivos. Nosotros los transformamos en ácidos carboxílicos y eso en el cerebro daña los nervios. ¿Sí? Así que bueno. Acá hay ejemplos, ¿sí? Ya vamos terminando. Así que me preguntan. Ah, wow, dice. Sí, sí. Muy lindos como solventes, pero muy tóxicos, sí. Bueno, propiedades físicas de los alcoholes, yo se los dejo para ustedes porque es algo de lo que hemos hablado en otras diapositivas, pero acá está como mucho más organizado. Fenoles, el fenol, recuerden que es un aromático, entonces se va a nombrar como aromático. No me voy a detener mucho en esto. Pero siempre el carbono, donde está el hidroxilo en un aromático, es el carbono 1. ¿Sí? Entonces, esto básicamente es la misma nomenclatura que vimos en aromáticos, está resumida y organizada y es como un repaso para ustedes. Pero está puesta acá para que ustedes la revisen, la vean, la lean, la analicen, consulten y apliquen en el práctico de la semana que viene. ¿Sí? Todo esto yo lo paso. También las propiedades físicas, vamos a los éteres. Un poquito de nomenclatura les mostré, ¿sí? Hay dos formas de nombrar los éteres. Esta es una, la forma que está acá, ¿no? Éter dietílico, también etil, etil, éter o dietil, éter. Pero también hay otra forma, no sé si está mostrada acá, me voy a fijar. Sí, que ahora se las explico. Sí, bueno, fíjense, estos éteres los hemos mencionado un montón de veces, ¿sí? Y este metil, fenil, éter es el que cuando vimos aromáticos, yo les dije que se llamaba anisol, también se puede llamar metoxietano, porque a una de las partes de los grupos de los éteres se le puede dar la terminación oxi. Entonces yo podría decir a eso etoxietano, ¿sí? También. Y les quiero presentar la nomenclatura cuando los éteres son difíciles de nombrar. Eso es lo más complicado. Fíjense que acá está lo que les acababa de decir. Etoximetano o metoxietano. ¿Por qué diría metoxi? Porque esto es más pequeño que esto. Metoxietano. Fíjense que estoy acá, en esa línea. ¿Sí? Ahora, también hay una forma de decir oxa. Oxa, y eso ubica el oxígeno entre la cadena de carbonos. Fíjense que me dice 2-oxapropano, o sea, tengo 3 carbonos y después del segundo tengo el grupo éter. Tengo 1, 2, 3 carbonos y después del segundo carbono el grupo éter. Ahora, en este caso es una tontería utilizar esa nomenclatura porque es para complicarnos, pero lo que pasa es que puede haber un caso como este donde digo, ¿cómo lo nombro? Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4 carbonos y lo nombraría como bueno, acá está mal nombrado, sería 4-oxabuteno, ¿sí? No propeno, porque acá tengo 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿sí? El nombre común sería etil, vinil, éter, ¿sí? Entonces van a ver que estos nombres, acá por ahí tiene un poco de sentido,
puede ser, esto es un isopropilo y esto es un propilo, ¿sí? Entonces isopropil propiléter, y puede ser que en un compuesto con esta complejidad tenga más sentido porque es complicado nombrar esto, que es un antraceno, es el antraceno, ¿sí? Entonces, bueno, nada, esta nomenclatura acá van a haber muchos nombres y estas digresiones como para decir cómo hacemos para nombrar cuando es muy raro lo que está en los costados. Y podemos utilizar el oxa. Entonces yo puedo decir propano, oxi, propilo, isopropilo, ¿sí? O isopropano, por ejemplo. Bueno, siguen más ejemplos, ¿sí? Eh, Estos son los nombres comunes de algunos que yo ya les nombré algunos, ¿sí? Fíjense que esto es un éter aromático y este es un éter aromático, ¿sí? El furano y el pirano, y esto es cuando están hidrogenados esos éteres, el tetrahidrofurano o el tetrahidropirano, ¿sí? El epóxido o el óxido de etileno, que es el epóxido más pequeño, también es un éter. Y bueno, hasta ahí nomás, ¿sí? La nomenclatura. Con el tema de los epóxidos hay algo en particular que cuando está en el medio de la cadena se va a nombrar, pongamos que está entre un carbono 4 y un carbono 5, se va a decir 4,5 epóxido y punto, ¿sí? No, no nos complicamos tanto con eso. Bueno, y eso sería todo, chicos. Yo sé que es un montón y encima, como dice Anaí Viveros, es sábado. Así que seguramente van a haber muchas preguntas. Si tienen alguna pregunta ahora, bienvenida. Y si no, ya van a haber un montón de preguntas la semana que viene en práctica.